Muy buenas noches, gente dinámica, y bienvenidos a la tertulia de No me cuentes cuentos sobre el protocolo de prevención del acoso sexual en las empresas. Para ello contamos con Jessica Gonet, coach de vida del programa. Jessica, bienvenida. Muy buenas noches, con ganas de debatir este tema. Y contamos también con Ana Cruz, CEO de RH en Positivo, que ayuda a las empresas a gestionar sus recursos humanos y mejorar las relaciones laborales. Ana, bienvenida a No me cuentes cuentos. Muchas gracias, muy bien hallada. Bueno, vamos a empezar con el término de acoso sexual. Cuando lo empleamos en el trabajo, nos vienen a la mente propuestas sexuales o incluso violaciones. Sin embargo, existen otras conductas tipificadas y que se menosprecian. El famoso no es para tanto. Ana, ¿qué es realmente el acoso sexual? Mira, la definición de acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y efectivamente, como comentas, Raquel, la palabra sexual hace que el acoso sexual lo asimilemos a una conducta explícita, ¿vale? Y la inmensa mayoría de las veces no es así. El acoso sexual es, por ejemplo, ¿vale? Porque creo que es la mejor forma de explicarlo, acortar innecesariamente la distancia de seguridad con tu interlocutora. El acoso sexual es un contacto físico indeseado, por ejemplo. Este es un ejemplo clarísimo y desgraciadamente muy habitual. Estés mirando algo en el ordenador con un compañero, con el jefe, y te pasan el brazo por encima, apoyan su brazo en ti. El acoso sexual es que una compañera de trabajo pase por delante de varios compañeros y se hagan bromas sobre su aspecto físico. El acoso sexual es que una persona a la que no conoces se crea en el derecho de decirte algo bonito sobre tu aspecto físico cuando pasa por al lado tuyo, ¿no? Acoso sexual es cuando una compañera, y creo que termino, y que más o menos con esto quedará claro, que una compañera de trabajo haga insinuaciones constantes de índole sexual continuamente, ¿no?, a un compañero de trabajo. De ahí que sea tan importante la educación afectiva sana, para que este tipo de conductas dejemos de normalizarlas y dejemos de verlas como normal, porque no son normales. Así es, yo creo que acabas de dar entrada a mi pregunta, porque considero que hemos normalizado la posición del macho alfa, de un jefe. También tenemos el concepto de tienes que trabajar y pagar y llegar a final de mes para pagar el alquiler, pagar el colegio a los niños. No existe ese trabajo ideal, tienes que aguantar, vete asumiendo que todos los trabajos vas a tener problemas. Aquí hay muchos deberías, tengo que, miedos que entran a llevar a no poner límites, ya no solamente a nivel personal, el autoconocimiento y el amor propio que tú tengas para gestionar ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se pueden emprender para paliar esta problemática sin riesgo de ser despedido o juzgado? Porque ese es el miedo en realidad. Claro, ese es el mayor problema que tenemos. Por eso es tan básico, tan importante la prevención. Te cuento un ejemplo rápido. Eso lo viví yo hace años, en una situación en la que yo entré a trabajar en una empresa con una situación económica muy complicada y tuve que plantearme, ¿realmente voy a entrar en en esta situación? Esta persona plantea una serie de el acoso sexual, como ustedes bien saben, es algo muy sutil, que casi las personas de alrededor casi ni la perciben, ¿no? Entonces, en este acoso sexual, o sea, voy a entrar en este juego y aceptar estas normas que me pone esta persona, o realmente voy a poder dejarlo, intentar, no sé cómo decirlo, intentar no tener que pasar por ahí, ¿no? Entonces yo me lo tuve que plantear y me planteé que no, que mi salud mental iba a tener tal menoscabo que iba a ser mucho mejor renunciar, porque en realidad era eso, renunciar a una cantidad económica que suponía el acceder a ese tipo de requerimientos sexuales. Y requerimientos sexuales, volvemos otra vez al contenido sexual, ¿no? El requerimiento sexual no tiene por qué ser un requerimiento explícito. Un requerimiento sexual puede ser que yo aprovecho mi situación de poder, esto lo utilizo yo mucho en los cursos, lo cuento porque eso me ocurrió a mí, utilizo mi situación de poder para ofrecer, pues, salir a cenar contigo, con la otra, con la que surja, ¿no? Y por supuesto, después de la cena, pues lo que surja. Y eso suponía que tus incentivos trimestrales
eran muy, muy superiores a los normales si te valoraran solamente por tu trabajo. Entonces, había personas que entraban en ese juego porque la vida es muy complicada, como dices tú, la vida es muy compleja y hay que pagar un montón de cosas y hay gente pues que decide que sí quiere pasar por ahí. Hay otras personas que decidimos que no queríamos pasar por ahí, que prefieren no cobrar esos incentivos, pero en mi caso no hubo un despido porque ya les digo, era un tema como muy velado y tal, pero sí que es verdad que es bastante, bastante complejo el que, más que no ser despedida, no ser juzgada. Vale. En el caso de ser despedida, no hay otra cosa. O sea, lo primero, por supuesto, prevenir, pero cuando nosotras nos enfrentamos a una situación así, no hay otra cosa que el denunciar. Vale. Si tenemos protocolo de acoso en la empresa, que es obligatorio tener un protocolo de acoso o tener un manual de buenas prácticas, tengo que pedirle a la empresa que lo ponga en marcha, ¿vale? Inmediatamente eso me blinda, ¿vale? Inmediatamente desde que yo hago un requerimiento a la empresa de que quiero activar ese protocolo, me blinda. ¿Qué pasa? Que a lo mejor quien me acosa es mi jefe. ¿Cómo voy a activar ese protocolo? No es tan sencillo, ¿no? Activo el protocolo y voy y cuento que resulta que el que pagó el protocolo y con el que tengo que hablar del protocolo, resulta que es el que me acosa. Pues no te queda otra que denunciar. Entonces eso lo denuncias en la magistratura en social, bueno, magistratura es una palabra muy antigua, lo denuncias en el juzgado de lo social y ya inmediatamente estás blindada. Porque cualquier acción que intente la empresa contra ti se va a ver como una represalia por haber tomado esa decisión. De ahí que sea tan importante, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? De ahí que sea tan importante que prevengamos, que continuamente estemos explicándole a la gente y por supuesto partir de la base de niños, adolescentes, de esto no se puede normalizar, no tienes por qué aguantar estas cosas cuando tú llegues a un trabajo y esto no es lo normal y por tanto podemos tratar de evitar desde la prevención estas situaciones. Pero hoy por hoy, como están las cosas, denunciar. Ana, muchas veces no es tanto el tener que presentarse ante un juzgado, sino también que te juzguen socialmente. Cuando hablamos de acoso sexual se da por hecho que la dirección en la que se ejecuta es de un hombre hacia una mujer. Sin embargo, las posiciones también pueden intercambiarse. ¿Existen casos de hombres acosados sexualmente que por vergüenza social no se atreven a denunciar este tipo de conductas? Sí, por supuesto, por supuesto. El tema es que tratamos más el acoso sexual hacia las mujeres porque realmente es mayor, ¿vale? Culturalmente tenemos una cultura machista y culturalmente son muchos más los hombres que acosan a las mujeres que las mujeres que acosan a los hombres. Pero sí es efectivamente, y además los hombres tienen el hándicap de la vergüenza social, lo que tú comentabas, ¿no? El caso que comentaba antes sobre un hombre, bueno, un grupo de hombres, de hecho, era un grupo de compañeros que tenían una única compañera y esa compañera estaba todo el tiempo haciendo insinuaciones de índole sexual hasta tal punto que ellos procuraban evitarla y procuraban no estar solos con ella, de lo incómodos que se sentían. Eso es un caso real, un caso pasado aquí en Gran Canaria. Vale, el otro día estaba leyendo un artículo sobre una universidad mexicana que hizo un estudio sobre hombres acosados, ¿vale? Entonces, tenían dos cosas. Una, la mayoría de los hombres acosados habían sido acosados por otros hombres. Y otra, la mayoría de los hombres, perdona, tres cosas. Otra era que los hombres acosados no solían ser acosados en el trabajo, solían ser acosados en otros ámbitos, como el gimnasio, por ejemplo, aunque también había mujeres acosadoras, pero solían haber más hombres. Y todos coincidían en lo que tú dices, Raquel, ninguno habló con su familia. Ninguno de ellos, era un estudio con un montón de hombres que se habían sentido acosados en una época de su vida, que habían tenido que modificar sus conductas, o sea, ellos tenían que haber, lo que hacían era directamente, pues se me han acosado en el gimnasio, me cambiaba de gimnasio, ¿no? Intentaban evitar esa situación y nadie lo contó en su casa, porque evidentemente, como tú dices, si no, las mujeres en muchas ocasiones no nos sentimos entendidas, ¿cómo será en el caso del hombre? Precisamente por eso es tan importante el tema de, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? A prevención y estar siempre intentando que los chicos tengan
unas relaciones afectivas sanas y que dejen el machismo atrás, porque eso también es una consecuencia del machismo. Que los hombres no puedan decir, me siento acosado por esta persona y quiero activar el protocolo. Y es que es eso, el machismo y todo lo que es el modelo patriarcal y todo esto que viene, o sea, estamos hablando de historia, de cultura, de mucho tiempo, afecta tanto al hombre como a la mujer. Obviamente, la víctima por excelencia y por mayor estadística es la mujer, pero tenemos que hablar que el acoso es algo malo, igual que el bullying y un montón de cosas que pasan en nuestra sociedad, indiferente a quién le pase. Entonces, la pregunta es, porque esto a mí, si ustedes me vieran ahora mismo, tengo la piel de gallina porque a mí esto del acoso me llega bastante de cerca y no solamente lo he visto a la hora de ser empleada, sino también como emprendedora a la hora de llegar a acuerdos, colaboraciones y demás. Es decir, está bastante normalizado el llegamos a esta colaboración y, en fin, no le voy a dar un nombre más específico. En cuanto a la prevención, ¿qué acciones se están llevando a cabo a través de tu empresa RH Positivo para la prevención del acoso sexual en las empresas hoy en día? Mira, nosotros estamos ahora mismo tratando de cambiar nuestro propio lenguaje, ¿vale? Fíjate que te acabo de decir nosotros, ¿vale? Estamos intentando cambiar nuestro propio lenguaje dentro de nuestra empresa para intentar hacer un lenguaje, tratar todo lo que tratamos con un lenguaje inclusivo, donde hablemos de personas siempre, precisamente por lo que tú comentabas, Jessica, porque esto afecta a todo el mundo. Al final son abusos de poder y el abuso de poder puede afectar a cualquier persona o son situaciones degradantes o humillantes que pueden afectar a cualquier persona. Tenemos una campaña abierta de protocolos de prevención del acoso que en principio pues nos lo contratan porque es obligatorio, ¿vale? Realmente lo contrata todo el mundo porque es obligatorio. Pero una vez que estamos dentro, que es nuestro objetivo, pues ya nosotros el protocolo lo hacemos siempre con jornadas informativas para toda la plantilla, porque si no, no sirve de nada. Si tú tienes un protocolo que ha firmado, todo el mundo lo firma sin leer, son 28 páginas, ¿sabes? Nadie se va a leer el protocolo, todo el mundo tiene un montón de trabajo que hacer. Entonces, las jornadas informativas son obligatorias por nuestra parte, o sea, nosotros no lo hemos puesto a nosotros mismos, hay gente que nos dice, no, tú me haces el protocolo por el mismo dinero, yo te firmo, todos los trabajadores te firman, no. Nosotros no entramos en eso, lo tenemos muy claro, porque creemos que es básico que la gente conozca lo que es el acoso, qué situaciones son acoso y qué situaciones no se pueden normalizar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues hacemos estos protocolos, que es un protocolo donde la empresa se compromete y los trabajadores se comprometen. En el protocolo se explica cómo hay que hacer, aparte de explicar qué conductas son las que son acoso, qué hay que hacer si me siento acosada, qué tiene que hacer la empresa si una persona recurre a ella en ese caso y qué mecanismos son los que hay que establecer, ¿vale? Con eso. Y nos sorprende mucho que la gente entra con un aire de, bueno, a nosotros no te miran el reloj, te bostezan mientras estás hablando, pero la mayoría es una experiencia muy grata porque empieza así y la mayoría de las experiencias terminan viendo que las 8, 10 personas, 15 personas que te han escuchado realmente se están replanteando esa forma de vivir que ellos tenían, ¿vale? Esa forma de entender las situaciones, ¿vale? Yo tenía por aquí apuntado, porque si no se me olvida, ¿vale? Que es muy importante dejar de establecer una confusión entre el límite de lo normal y lo legalmente infringido. Y realmente los seres humanos como nuestro sentido común nos hace saber qué es la confusión, o sea, cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite entre lo normal y lo que no es normal? Otra cosa es que nosotros a nosotros mismos nos decimos continuamente en esta sociedad en la que vivimos que no, que sí, que eso es normal, no, tú lo sabes perfectamente. Una de las cosas en las que hablamos en los protocolos, que a mí me gusta mucho, es explicarle a la gente cuál es la diferencia entre salir con un compañero de trabajo, tener un interés real en una persona de tu entorno, un interés sincero porque te gusta esta chica con la que te gustaría con el tiempo salir. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la diferencia entre acosar a esa persona? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en el respeto.
Es tan sencillo como eso, ¿no? El respeto. Esa persona a lo mejor no tiene ningún interés en ti y entonces tú lo tienes que dejar pasar. Y si tiene interés en ti, pues ella continuará contigo ese juego de seducción y todo esto. Y si no tiene interés en ti, pues tú tendrás que dejarlo pasar. Porque a partir de que tú sigues insistiendo con esa persona que no tiene ningún interés en ti y no te ha dado la más mínima señal, es cuando pasa a ser acoso. Y tú como ser humano lo sabes. Solo que esta sociedad que nos tiene enferma, ¿no? Pues eso es a donde nos lleva. Y lo otro que estamos haciendo, que a mí me gusta muchísimo, que me gustaría llevar a los institutos, porque creo que es básico, pero a los institutos en la ESO, ¿vale? O sea, desde muy pequeños, es un curso de sensibilización con la igualdad. Y entonces los cursos de sensibilización con la igualdad los están obligando los sindicatos para empezar a negociar los planes de igualdad, porque evidentemente, ¿cómo vas a estar en una comisión de igualdad si realmente no sabes de dónde tienes que partir, ¿no? Y entonces, pues ahí analizamos, en los cursos de sensibilización de igualdad son muy divertidos, muy dinámicos, muy amenos, porque analizamos películas, analizamos publicidad, analizamos frases que decimos habitualmente. A Pepi se le pasó el arroz, mujer tenías que ser, corres como una niña, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no lloran, a mí me parece una de las peores cosas del machismo. O sea, el negarle a los hombres la expresión de sus sentimientos, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuando fallece su madre, por ejemplo, después sufren una depresión? Porque ellos no han podido expresar lo que realmente sentían en ese momento y no han podido darle rienda suelta a los sentimientos que en ese momento te está provocando algo tan duro como la pérdida de un ser como es la madre, ¿no? Entonces, pues, jugamos mucho con eso y bueno, esas son las dos vías básicas en las que nosotros nos estamos basando en la igualdad. También hacemos planes de igualdad, pero esto ya es para super macroempresas, ¿no? A partir de 50 trabajadores y tal, que engloba pues los protocolos de acoso, engloban un montón de cosas interesantes, como cómo poner un anuncio, ¿no? ¿Cómo poner un anuncio? No se puede poner cuidadora. El otro día me comentaba un compañero que tenía una inspección de trabajo porque su empresa había puesto, se busca chico freganchín. Pues es que es así, no puedes poner se busca chico freganchín. Tienes que poner se busca persona que trabaje en tal, o se busca hombre o mujer de tal o cual. Entonces, hasta que no tengamos esas cosas claras, esto no va a cambiar, ¿no? Porque la normativa ya nos hace ser iguales, pero sin embargo no lo somos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son nuestros dos caminos, nuestras dos fuentes, nuestras dos vías, por así decirlo, hacia intentar que esto del acoso pues llegue a ser anecdótico y que llegue un momento en que no lo tengamos nada normalizado y que el raro sea el que comete esa infracción y no el raro el que se siente incómodo y el que quiere denunciar esa situación. Jessica, Ana, muchísimas gracias por formar parte de esta tertulia tan necesaria para la sociedad. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a Jessica. Un besito, Ana. Gracias.